Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el cual vean este curso. Este ya es nuestro séptimo curso por parte de Alcance Internacional en Capacitación International Reaching Training, formación que trasciende fronteras. Los saluda su buen amigo, el doctor Jorge Sánchez Naja, licenciado en Derecho, perito en Criminalística, perito en Psicología Forense. Y hoy daremos un curso que llamó mi atención en estas últimas semanas sobre lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, que es sobre la autorización que tiene la UIF para el congelamiento de cuentas. Esto con la finalidad de evitar lavado de dinero y la finalidad de evitar que fluya dinero de la delincuencia organizada dentro de cuentas bancarias. Vamos a ver este gran tema que se me hace muy interesante, recordando que ya tenemos 6 cursos anteriormente, que este curso es completamente gratis, lo podrán visualizar en la cuenta de YouTube y si gustan y les interesa, podemos darle una constancia con valor curricular por SEP Conocer, del cual acreditará su participación dentro de este curso, por una cantidad mínima de 100 pesos, ¿vale? Vamos a comenzar este gran curso que se llama Primero te congelan la cuenta, después investigan. El nuevo poder de la UIF explicado por el doctor Jorge Sánchez, de Alcance Internacional en Capacitación International Reaching Training, formación que trasciende fronteras. También agradecer que también ya hemos llegado a clientes, a personas, no solamente de México, sino también esta cuenta, este curso también ya se vuelve con una constancia internacional porque ya están viendo este alcance desde otros países, del cual me pone muy contento, porque significa que estamos llegando a un alcance del conocimiento que estamos trascendiendo fronteras, así como es esta gran institución. Dice, el dinero ya no es solo tuyo, también es del interés del Estado. Eso se los dejo de tarea como una probadita de lo que vamos a ver. ¿Ok? El dinero bajo vigilancia del Estado. Basado en la resolución de la Suprema Corte del 6 de abril del 2026, aquí se tiene la información clave sobre cómo el dinero queda bajo la vigilancia directa del Estado. El fin del escudo judicial y de la petición extranjera, anteriormente para que el Estado vía UIF pudiera congelar tu dinero por sospechas locales, necesitaba que un juez lo autorizara o que hubiera una petición de un gobierno extranjero. Con este nuevo fallo, la vigilancia autónoma del Estado ahora puede actuar de manera preventiva y administrativa basándose únicamente en las sospechas de que se está lavando dinero. A continuación vamos a ver qué es la UIF y cómo acontece todo esto. ¿Qué pone el dinero en la mira del Estado? La vigilancia se activa mediante un monitoreo constante que busca patrones específicos, como cuáles: modelos de riesgo y tecnología. La UIF utiliza minería de datos y modelos de riesgo para identificar operaciones que no coinciden con el perfil declarado del cliente, operaciones sospechosas, transacciones que superan ciertos umbares, muestran patrones atípicos o involucran jurisdicciones de riesgo. Indicios de delitos. La vigilancia se centra en detectar flujos que sugieren lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o delitos subyacentes. Hay que dejar bien claro en esta diapositiva que ya nos está manejando esta nueva resolución de la Corte el tema de financiamiento al terrorismo. Anteriormente, pues no se hablaba aquí en México sobre el tema del terrorismo, pero ahorita ya la UIF junto con lo que marca la Suprema Corte te marca al terrorismo como un financiamiento externo o local por parte del Estado mexicano, del cual la UIF tiene su labor y obligación identificar cualquier anomalía dentro de las cuentas bancarias de las personas. El dinero como objeto de sospecha administrativo. Bajo un criterio, el dinero depositado en el sistema bancario ya no solo es propiedad privada, sino un flujo sujeto a supervisión administrativa estricta. Medida cautelar. El congelamiento se entiende como una medida administrativa y no una sanción penal anticipada, aunque en la práctica detenga pagos de nómina o proveedores de inmediato flujo.
¿vale? Inversión de la carga, derecho de audiencia. Una vez que el Estado vigila y bloquea, la responsabilidad de demostrar la licitud de los recursos recae en el usuario, quien tiene 5 días hábiles para solicitar la audiencia tras ser notificado por su banco. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice esta diapositiva, hay que tener en cuenta que la UIF va a congelar tus cuentas bancarias sin que amerite un proceso penal, sino meramente es una medida precautoria para saber si sí o no ese dinero es tuyo que se encuentra dentro, wow, 431, que se encuentra dentro de lo que es tus cuentas bancarias, ¿vale? Y tú como usuario vas a tener 5 días para notificarle a la UIF o a la administración y decirle que ese dinero es tuyo y que es lícito. En dado caso de que no se acreditara dichas cantidades de dinero dentro de tu cuenta de banco, pues el Estado va a poder absorberlo automáticamente. Es por hecho que tienes tu derecho de audiencia. Una rosa. ¿Qué es la UIF y por qué existe? Te preguntarás. Mm. La Unidad de Inteligencia Financiera, bien llamada la UIF, que estaremos escuchando de ella por mucho tiempo a partir de ahora, es una agencia administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especializada en combatir el flujo de dinero ilegal en México. Si tú eres una persona que recibe cantidades fluctuosas de dinero en tu cuenta bancaria, ten mucho cuidado porque la UIF va a ser un dolor de cabeza para ti. La UIF es el brazo del gobierno encargado de recibir, analizar y diseminar inteligencia para prevenir delitos financieros. Sus funciones principales incluyen lo siguiente: análisis de reportes, revisa transacciones sospechosas que reportan los bancos y otros sectores, lista de personas bloqueadas, incorpora individuos o empresas bajo sospecha para que el sistema bancario suspenda sus operaciones inmediato. Presentación de denuncias. Cuando detecte irregularidades graves, entrega la información a la Fiscalía General de la República para iniciar procesos penales. Entonces la UIF va a ser aquel chismosito o aquella parte administrativa del Estado que va a indagar todas y cada una de los movimientos bancarios que, por así decirse, por ejemplo, tú recibes una nómina, vamos a ponerle de 10,000 pesos, y de una quincena a otra o de un momento a otro recibes más de 100,000 pesos o más de 15,000 pesos al instante, pues vas a tener que acreditar o saber o decirle a la autoridad de dónde sale ese dinero extra, ya que tienes un marco periódico de ingreso a tu cuenta de banco en la cual va a haber un excedente de la misma y vas a tenerle que decir a la UIF de dónde salió ese exceso de dinero que estuvo en tus cuentas bancarias. Te preguntarás, oye, pero ¿para qué existe? ¿Quién la creó? Bien, la Unidad de Inteligencia Financiera de México fue creada en mayo del 2004 por 3 razones estratégicas. Combate el crimen organizado. Su objetivo es asfixiar financieramente a los grupos delictivos impidiendo que utilicen sus ganancias ilícitas. Seguridad nacional. Existe para detectar y frenar el lavado de dinero, recursos de origen criminal que buscan parecer legítimos y financiamiento al terrorismo. ¿Vale? Nos vuelven a poner financiamiento al terrorismo. Compromisos internacionales. México forma parte del Congreso del Grupo de Acción Financiera, bien llamada GAFI, y el grupo ECMON, los cuales exigen que cada país tenga una unidad centralizada para vigilar la integridad del sistema financiero mundial. Con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este 6 de abril del 2026, la existencia de la UIF cobra más relevancia, ya que ahora puede actuar preventivamente de forma autónoma sin esperar una orden del juez, ¿vale? Tengan en consideración estos puntos importantes para la cual fue creada la UIF: para el combate al crimen organizado, para la seguridad nacional en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y compromisos internacionales. No solamente hay una presión internacional por parte de Estados Unidos, sino también de otros países que están inscritos al GAFI. Combate al lavado de dinero en México. Este tema aborda cómo México estructura su estrategia para evitar el dinero proveniente de actividades ilícitas. Se integra la economía formal.
un esfuerzo que se ha endurecido drásticamente con la reciente resolución de la Suprema Corte. El marco legal, la ley de antilavado. El combate rige principalmente por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita. Sus puntos claves son los siguientes. Actividades vulnerables. Identifica sectores como juegos, sorteos, venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte como áreas de alto riesgo que deben reportar movimientos al SAT y a la UIF. Estos y demás derivados de lo que sería instituciones que sí o sí tienen que estar al pendiente con el SAT y con la UIF. Si tú te dedicas a este rubro, con todo gusto podemos asesorarte para que evitemos ciertas acciones por parte del SAT y de la UIF o notificaciones hacia tu emprendimiento. Umbrales de efectivo. Umbrales de efectivo. Para 2026, el valor de la UMA se fijó en 117.31 pesos, lo que ajustó los límites para el uso efectivo en operaciones de alto valor como la compra de autos o de casas. Obligaciones de aviso. Quienes realizan las actividades deben identificar a sus clientes y enviar avisos si las transacciones superan ciertos montos. Entonces, si tú vendes algún inmueble, algún carro o alguna obra de arte o estás dentro de una empresa de juegos o de sorteos, tienes que dar avisos a la UIF o al SAT para el tema de lo que sería el dinero que vas a hacer la transacción de un cliente o de un particular o de una persona moral entre tu empresa. El nuevo mecanismo de reacción de la Suprema Corte. Antes de abril del 2026, el combate al lavado de dinero enfrentaba un trabajo jurídico donde la UIF no podía bloquear cuentas por investigaciones puramente nacionales sin un juez. La nueva resolución cambió esto para priorizar eficazmente esta facultad que va a tener la UIF, el poder bloquear, congelar sin previa autorización de un juez, meramente por el hecho de que la UIF tenga en consideración o asimile o considere que hay un tema de lavado de dinero dentro de tus cuentas, donde no cuadra el dinero que fluye en la misma. Enfoque preventivo. Ya no se ve como una sanción, sino como una medida cautelar administrativa para proteger la integridad del sistema financiero. Entonces aquí estamos viendo que no solamente está velando por la integridad del Estado, sino que también está afectando el tema de cuentas bancarias de personas particulares o de empresas. También se está metiendo con temas de pagos de nóminas, cosa que no se tiene que hacer conforme a la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, me imagino que van a surgir muchos amparos en referencia a este bloqueo de cuentas en relación a los pagos de nóminas. Basado en indicios suficientes. Basta con que la inteligencia financiera detecte patrones inusuales o inconsistencias graves para actuar sin esperar que un fiscal presente cargos. Ya la UIF va a poder bloquear sin que intervenga un juez o un ministerio público federal. Compromisos internacionales. Aquí encontramos a lo que sería la GAFI. México combate el lavado de dinero no solo por política interna, sino para cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de la GAFI. Luego hay que checar y hay que dar un curso relacionado únicamente con estas 40 recomendaciones del GAFI para saber qué es lo que está obligado el Estado mexicano. Recomendación 16. Exige rastrear quién envía y recibe dinero en transferencias electrónicas. Ahorita ya es muy normal que se transfiera, se hagan pagos o mediante el acercamiento de la tarjeta o del teléfono hacia las cuentas de pagos o cuando vas a un local ya nada más pasa la tarjeta y ya es un sensor del cual se paga en automático, pero hay que tener mucho cuidado en saber qué tantas cantidades se va a realizar. Evaluación de riesgos. México debe demostrar constantemente que sus leyes son efectivas para no caer en listas grises que afectarían la inversión extranjera. Obviamente, si México no lleva a cabo estas recomendaciones o no está con el grupo de Gafi, pues bueno, va a entrar un tema de riesgo para la inversión extranjera, llámese americana, llámese europea, llámese de cualquier índole, pues sí tendríamos ciertos problemas de por sí. Ya tenemos el aumento de lo que sería la canasta básica, donde dice que no
no ha pasado eso, pero bueno. Impacto en el sector privado. Con esta regla, las empresas y personas se enfrentan a una vigilancia más estricta. Parálisis operativa. Un bloqueo inmediato puede detener el pago de nóminas y proveedores antes de que se efectúe o puedan defenderse. Ciberseguridad y monitoreo. Los bancos están obligados a usar software avanzados para detectar intentos de fraude o movimientos sospechosos de forma automática. Es por eso que todos los bancos, conforme a sus aplicaciones, pues van a detectarte inmediatamente ante cualquier flujo sospechoso y de inmediato te bloquean o te congelan la cuenta, ¿vale? Sin previo juicio, sin previo resolución, simplemente te llega un aviso para que dentro del periodo de 5 días tengas tu derecho de audiencia y puedas acreditar de dónde salió ese dinero de tu cuenta. Tu cuenta bancaria también habla por ti. Es correcto. ¿Quién reporta operaciones sospechosas? Para este punto de este temario es fundamentalmente entender que el Estado no vigila este, al... El Estado no vigila solo. Tiene una red de informantes obligatorios. Aquí se va a detallar quiénes son esos informantes. El sector financiero, los vigilantes principales. Los bancos y entidades financieras son la primera línea de defensa. Están obligados por la ley a reportarle a la UIF 3 tipos de operaciones. Operaciones relevantes. Todas aquellas que superen los $7,500. Lo que vendría siendo, vamos a ver cuánto es $7,500, suponiendo que el dólar 7,500 por 20 de 150,000 pesos. Aquí ya estamos recibiendo una alerta por parte de los bancos. Operaciones inusuales, aquellas que no coinciden con el perfil de transacción del cliente. Por ejemplo, si un estudiante o una persona con un salario mínimo, que el salario mínimo actualmente está en 9,500, recibe de la noche a la mañana cantidades que rebasen los 150,000 pesos o que rebasen los 50,000 pesos de entrada o 30,000, pues ya está siendo un foco rojo para la UIF o para los bancos. ¿Quiénes realizan actividades vulnerables? Sector no financiero. La ley de antilavado obliga a profesionales y negocios que manejen grandes cantidades de dinero a reportar si superan ciertos montos. Entre ellos están notarios y corredores públicos al dar fe de compras de casas, terrenos o creaciones de empresas, vendedores de vehículos, agencias de autos, barcos o aviones, joyeros y galerías de arte, venta de metales preciosos, piedras y obras de alta gama. Estas 3 sectores están obligados sí o sí a reportarle a la UIF y al SAT sobre las compras y el uso del cual se realizó la compra. ¿Se tendría que investigar al cliente? Probablemente sí, para que no tengas problemas tú meramente. Y no te preocupes, para eso estamos igual para asesorarte. El SAT, Servicio Administrativo Tributario. El SAT actúa como el receptor de estos avisos, aunque la UIF analiza la inteligencia. Es a través del portal del SAT donde los negocios y profesionales envían sus reportes de actividades vulnerables. Autoridades internacionales. Debido a tratados internacionales, organismos como la Interpol o las unidades de inteligencia de otros países, llámese el FINCEN en Estados Unidos, también reportan operaciones que cruzan fronteras y que parecen sospechosas. Si tú eres un emprendedor, una persona, un empresario o un freelance que recibe dinero del extranjero, pues debes de tener en consideración y llevar un monto eh, ya registrado previamente que no rebasen las cantidades que podrían ser sospechosas para la UIF, si no tendrás un congelamiento de cuentas. ¿Cómo inicia una investigación financiera? Una investigación financiera bajo el nuevo criterio de la Suprema Corte de abril del 2026, no inicia en un juzgado, sino en los sistemas tecnológicos de la UIF. Tras el fallo que permite actuar sin orden judicial previa, el proceso se divide en 3 etapas clave.
Pon mucha atención. Detección por banderas rojas. La investigación suele dispersarse por dos vías principales: reportes de operaciones sospechosas emitidos por bancos o negocios, actividades vulnerables cuando se detectan movimientos que no cuadran con el perfil del cliente. Modelos de riesgo y minería de datos. La WIF usa algoritmos de datos. Aquí ya entramos con la famosa Big Data. Aquí ya entramos también con temas de inteligencia artificial, donde la WIF va a tener programas sumamente tecnológicos con apoyo obviamente de Estados Unidos para detectar cuentas individuales de cada mexicano, para evitar y ser sorprendido. La WIF y el SAT ya sabe de antemano qué movimientos has hecho para el tema de tus cuentas bancarias. Punto número 2. Análisis y generación de indicios suficientes. Una vez que salta la alerta, la WIF realiza un análisis patrimonial, cruza datos con el SAT, registros de propiedades y aduanas, en su caso. Busca confirmar si existen indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Bajo el nuevo criterio de estos indicios, son la base legal para actuar inmediato sin esperar a un juez o un ministerio público. Simplemente con estos dos primeros pasos, la WIF o el SAT te pueden congelar tus cuentas de inmediatamente sin petición o autorización de un juez. Número 3. La inmovilización inmediata. Si el análisis arroja sospechas sólidas, donde la WIF emite un acuerdo para incluir el usuario en la lista de personas bloqueadas sin aviso previo, el bloqueo ocurre antes de que se efectúe o que sepa que está siendo investigado, para evitar que el dinero sea movilizado. Número 4. Notificación y derecho de audiencia. La fase de investigación pública para que el usuario empiece aquí. Entonces, ya hablamos que ya pasaron 3 puntos, donde ya te congelaron la cuenta y donde probablemente ni sepas que estás investigado. El banco informa. El usuario suele enterarse de la investigación cuando intenta usar su tarjeta y el banco le notifica que se bloqueó, ¿vale? Hay que tener en consideración eso. Si te bloquearon tu cuenta bancaria, es que probablemente estés en la lista de personas bloqueadas o de personas sospechosas por parte de la WIF. Solicitud de audiencia. El afectado tiene 5 días hábiles tras la notificación para acudir a la WIF a solicitar su garantía de defensa. Si no fuiste notificado dentro de esos 5 días, aguas. Presentación de pruebas. Se otorgan 10 días adicionales para que entregues tú como usuario documentos que acrediten el dinero que se movió dentro de tu cuenta de banco. Hasta el momento son el derecho a la audiencia, luego las pruebas y posteriormente ya hay una audiencia donde se lleva la litis, donde ya se debate y posteriormente ya empezamos con la sentencia o con el dictamen de la WIF si te desbloquea o te sigue bloqueando o absorbe ese dinero para la protección del Estado. No necesitas estar acusado de un delito para ser investigado financieramente, para nada. Hay que tener mucho cuidado en eso. La decisión histórica de la Suprema Corte. Esta es la parte central de este temario. Aquí es donde se explica el porqué del cambio que ocurrió este 6 de abril del 2026, cuando la Suprema Corte modificó las reglas del juego para siempre aquí en México. Y como bien saben, ¿quién puso a la Suprema Corte? Pues ya sabrán ustedes. El quiebre con el pasado. Adiós a la tesis Medina Mora. Durante años la Corte sostuvo que la WIP solo podía congelar cuentas si un juez le daba la autorización o tenía la petición de audiencia, mientras no podía actuar la WIP, pero ahorita ya puede. El argumento de la eficacia preventiva. Los ministros que votaron a favor y que argumentaron que el combate al crimen organizado requiere velocidad, no es una sanción, es una cautela. La Corte definió que el bloqueo no es un castigo anticipado, sino una medida para congelar la situación mientras se investiga. Pero mientras ya te investigaron, ya te congelaron y después te notifican y después te investigan.
Evitar la fuga de capitales, argumentando que para avisar a un sospechoso o esperar a que un juez daba tiempo suficiente para que el dinero fuera transferido a otros países o convertido en criptoactivos, haciendo imposible su recuperación. Ya entramos en temas de criptomonedas, donde el valor de la criptomoneda es muy volátil. Tanto ahorita puede valer 1 millón de pesos como mañana puede valer 3 pesos. Y aquí, bueno, ya la Suprema Corte, junto este, con sus ministros, pues ya están un poquillo según supuestamente avanzados, pero bueno, seguimos. Validación de la soberanía de inteligencia. Con este fallo de la Suprema Corte, reconoció que México tiene la madurez institucional para que sus propias alertas de inteligencia sean base suficiente para la acción legal. Autonomía administrativa. Se le dio a la UIF poder similar que tienen autoridades fiscales como el SAT para asegurar bienes de forma precautoria. O sea, no solamente te van a congelar, si no acreditas y debes, te van a embargar de manera administrativa tus bienes. El candado de la garantía de audiencia. Para que esta decisión no fuera declarada inconstitucional por violar derechos humanos, hasta el momento dicen que no se ha violado derechos humanos, pero bueno, ya ustedes me dirán. La Corte impuso una condición estricta, notificación inmediata. Una vez bloqueada la cuenta, el banco debe de avisarle al cliente por medio de alertas, por medio de correos, por medio de llamadas. Derecho de defenderse. El ciudadano tiene derecho irrenunciable a acudir a la UIF y demostrar que su dinero es legal. Si la UIF no le da esta oportunidad, el bloqueo se vuelve ilegal. Entonces, ¿crees que la UIF te va a decir que no? Obviamente es imposible. La UIF va a aceptarte todo. ¿Por qué es histórica? ¿Por qué es relevante esta noticia del 16 de abril? Porque miles de amparos se ganaban simplemente porque la UIP no tenía la petición internacional. Esa puerta ya se cerró para siempre, gracias a los ministros de la Cuarta T. Ahora la batalla legal ya no es por quién bloqueó, sino por probar de dónde salió el dinero. ¿Cuál es el caso que llegó a la Suprema Corte para dar este dictamen del 6 de abril? Pues bueno. El origen, un amparo en revisión. Todo comenzó con una empresa y varios particulares que sufrieron el congelamiento de sus cuentas para que la UIF, bajo sospecha de operaciones de recursos, procediera ilícitamente. El argumento del quejoso. La empresa demandó que el bloqueo era inconstitucional porque la UIF lo hizo de manera autónoma, sin que hubiera una petición del gobierno extranjero como el FBI o la DEA y sin una orden de un juez mexicano. La base legal anterior se apoyaba en una tesis del 2018 impulsada en su momento por el ministro Medina Mora, que decía que la UIP solamente podía bloquear cuentas por voluntad propia si un juez la autorizaba. Entonces estamos hablando que este tema de la UIP no fue de la noche a la mañana con la entrada de Andrés Manuel López Obrador, sino que ya tiene unos antecedentes del 2018. Estamos hablando de un sexenio, yo creo que de Peña Nieto, ah, o de o de Calderón, probablemente. Pero ya tiene, o sea, esto es un amparo en revisión donde pues hay un congelamiento de una empresa, donde el congelamiento viene de bancos internacionales, pero sin una orden de un juez local. Conflicto jurídico, las contradicciones. El caso llega a la segunda sala y luego al pleno de la Suprema Corte, porque existen sentencias de jueces de distrito que se contradecían. Unos decían, la UIP necesita permisos de un juez siempre, obviamente. Otros decían que la UIP debe poder actuar rápido para que el delincuente no mueva el dinero. Entonces aquí hubo una contradicción de criterios. Unos decían que la UIF no podía bloquearte de manera inmediata y la otra te decía, sí, la UIF sí puede bloquearte para que el dinero no se mueva rápidamente. La resolución del 6 de abril del 2026, al revisar este caso específico, la mayoría de los ministros determinaron que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es constitucional incluso si no haya una solicitud internacional de por medio. ¿Vale? El fallo. La Corte negó el amparo a los quejosos, validando que la UIF actuó correctamente al proteger la estabilidad del sistema financiero de manera preventiva. El cambio de paradigma. Con esta sentencia, el caso dejó de ser pleito individual para convertirse en una jurisprudencia obligatoria. Esto significa que a partir de ahora ningún juez en México
puede liberar cuentas bloqueadas por la UIF solo porque no hubo una orden judicial. Entonces, si queremos llevar este caso por cuentas bloqueadas de manera administrativa o de manera financiera, pues ¿qué crees? Hay una jurisprudencia, ya casi casi ley, donde nos dice que la UIF puede y tiene la obligación mediante sus sistemas de inteligencias poderte bloquear tu dinero de manera inmediata por el simple hecho de que parezca sospechoso. Es interesante este tema, tal vez muchos lo dejaron pasar sin darle un análisis previo, pero no se preocupen, aquí estamos. Este curso es completamente gratis, los invito a que nos sigan aquí para que puedan obtener su constancia con valor curricular por 100 pesos mexicanos, ¿vale? Porque también ya tenemos alumnos de otros países que me da mucho gusto y pues seguimos aquí explicando este caso porque no solamente a los mexicanos, a los locales nos tiene que interesar, sino también a muchos extranjeros por el tema de los temas de pagos, por los temas de transacciones internacionales. Si tú eres alguna persona extranjera que quiere tener una asesoría en temas fiscales, estamos a la orden. El punto clave del debate es seguridad o derechos humanos. Obviamente si hay violaciones de derechos humanos al momento de que te están investigando primero sin previamente haberte notificado de que estás siendo investigado. Pero ¿qué crees? Se lavan las manos los ministros diciéndote de que no hay violaciones de derechos humanos ya que estás teniendo una audiencia previa, estás teniendo una audiencia donde serás escuchado y vencido en juicio, donde pues bueno, ya se rompe el tema de la violación al derecho del debido proceso, pero pues aún así, a mi consideración, hay un acto de violatorio de derechos humanos desde que está siendo investigado sin previo aviso, una vez por un tema de inteligencia de IA o de inteligencia artificial, donde intentan asegurar que tu dinero es de manera ilícita y donde tú como usuario tienes la obligación de acreditarlo después de los 5 días una vez siendo notificado. Pero bueno, se los dejo de tarea y ustedes me dirán. En la discusión de este caso, el Pleno dividió la postura ganadora. La facultad de la UIF es una herramienta necesaria de seguridad nacional y combate al crimen. Postura minoritaria. Algunos ministros advirtieron que esto podría dar pie a abusos de poder o persecuciones políticas al no tener un filtro que un juez tendría que estudiar el caso. Pues obviamente es más persecución política que prevención de la seguridad nacional, pero bueno. El punto clave del debate, seguridad de derechos humanos, en la discusión. Esta ya la puse. También ya la puse. El problema no es el delito, es la sospecha financiera. Obviamente, entonces hay violaciones de derechos humanos y ante una violación de derechos humanos hay un amparo que nos puede proteger, pero hay que saber cómo integrar este amparo para que te desbloqueen las cuentas, pero ya hay jurisprudencia donde nos dice que la UIF pues, puede hacer lo que se le hinche uno y se le hinche el otro. Nuevo criterio constitucional. Para este punto central, vamos a detallar que el corazón jurídico de la noticia del 6 de abril del 2026, el nuevo criterio constitucional de la Suprema Corte redefine cómo se entiende la propiedad privada frente a la seguridad del Estado. Aquí tenemos algunos pilares. La constitucionalidad directa del artículo 115 de la Ley Institucional de Crédito es constitucional por sí mismo. Antes se consideraba que este artículo violaba el derecho a la seguridad jurídica si se usaba sin un juez. Ahora ya es válido, ¿vale? Ya con esta nueva reforma ya es válido. El dinero como flujo de interés público. La Corte introdujo concepto clave con este nuevo criterio. El dinero del sistema bancario no es solo un bien privado, sino una circulación que afecta a la estabilidad económica nacional. Por lo tanto, el Estado tiene derecho y la obligación de intervenir de forma precautoria antes de que haya un delito probado para proteger un sistema financiero. Entonces, ¿para qué te explico y por qué te hago de la preocupación de estos casos? El Estado ya va a poder saber cuánto dinero tienes y cuánto dinero gastas y cuánto dinero te llega. Esto sin previa autorización y sin previa investigación propia de un ministerio público o de un juez. Tal vez ahorita en este momento no se está cayendo el 20 porque tú dirás, oye, pues yo no recibo cantidades grandes, pero para todos aquellos oyentes
empresarios o pymes que me están escuchando a través de esta plataforma, pues es de preocupación igual para todos aquellos extranjeros que nos están escuchando y viendo a través de este medio. Es una preocupación grande, no solamente para el mexicano local, como ya te había dicho, y es una preocupación tanto para nacionales como para extranjeros. Reinterpretación del debido proceso, la garantía de audiencia post facto. En este cambio más radical en el criterio, el debido proceso diferido, la Suprema Corte validó que, en materia de inteligencia financiera, el derecho de audiencia puede darse después del bloqueo y no antes. Fíjate nada más. Justificación: si se avisara al usuario antes de bloquear, se perdería el objeto de la medida, el dinero volaría inmediatamente. Es por eso que el criterio dicta que el proceso es legal siempre y cuando se le dé al afectado oportunidad de defenderse inmediatamente después de la congelación. Y si tú no te das cuenta que te congelaron tus cuentas bancarias, pues bueno, ya perdiste tus 5 días de derecho de audiencia. Y por ende, pues ya no hay temas de apelación y de amparo. Ya después daremos algún cursillo de amparo para los que están interesados en estos temas. Autonomía nacional, fin de dependencia extranjera. El nuevo criterio elimina la distinción entre investigaciones locales e internacionales. Ya ves, por eso te digo que no solamente al mexicano o al local le tiene que interesar. Soberanía de inteligencia. La UIP ya no necesita permiso de una agencia extranjera como el FBI para que su bloqueo sea legal. Sus propios hallazgos son prueba suficiente para iniciar medida cautelar. Perdón. Igualdad de facultades. Se equipara la capacidad de la WIP con la de otras autoridades como el SAT, que pueden asegurar bienes preventivamente para garantizar el cumplimiento de la ley. Volvemos a lo mismo. Una vez bloqueadas tus cuentas y ponle tú que hayas perdido este juicio, pues va a entrar el amiguito del WIF, que es el SAT, donde el SAT sí o sí va a tener que asegurar pues su dinerito. Y si no tienes cómo pagar, no te preocupes, te va a embargar tus cositas. El estándar de prueba administrativo. La Corte definió para bloquear no se necesita una certeza de culpabilidad, como en un juicio penal, sino un estándar de sospecha razonable, cosa que también está prohibida conforme al artículo 20 constitucional y el 21, que no puede haber una sentencia, una investigación por razonamiento de un juzgador o de alguna autoridad. No puedes simplemente investigar o llevar a cabo un bloqueo o una sanción por meramente razonamiento de sospecha. Es inconstitucional. Estamos hablando sobre temas de derechos humanos que podríamos tirar con un amparo, pero bueno, aquí ya hay jurisprudencia, volvemos a lo mismo, hay unas contradicciones. Tanto hay jurisprudencia del conforme al 131 constitucional y al primero constitucional, donde va a haber algún interés de por medio. Una me dice que sí, otra me dice que no. Pues bueno, aquí ya tendríamos que meter autoridades internacionales para que puedan entrar en estudio y puedan decirnos cuál sí y cuál no. Basta con que existan indicios suficientes para que los recursos provenientes de actividades ilícitas o que su destino sea financiado o sospechoso de delitos que atenten contra la seguridad nacional. Por aquí ya no se requiere orden judicial previa. Basado en la resolución de abril, la eliminación de orden judicial previa no fue una decisión al azar. Los ministros se apoyaron de 4 pilares fundamentales para justificar que la UIF pueda actuar de manera autónoma. Vamos a verlo. Naturaleza administrativa contrapenal. La Corte determinó que el congelamiento de cuentas no es una pena o un castigo, sino una medida cautelar administrativa. Al no ser una sanción definitiva, no requiere un rigor de juicio penal previo. Es similar a cuando el SAT embarga bienes precautoriamente para asegurar que una deuda se pague. Aquí se asegura que el dinero no se desaparezca inmediatamente que se te notifique. Bueno, es lo que nos dice la Suprema Corte de la 4T. Principios de eficacia y velocidad. En el mundo financiero digital el dinero se mueve en segundos. La Suprema Corte argumentó que si la UIF tuviera que acudir ante un juez cada vez que se detecta un movimiento sospechoso, el tiempo que tardaría el trámite judicial sería suficiente para que el dinero fuera transferido a paraísos fiscales. Pues obviamente, o sea, no nada más es de que la UIF vaya a un juez y enseguida le resuelva, ¿no? Pues para eso existió la Suprema Corte, para que le diera la autorización sin juez y te pueda bloquear.
Para que el combate al lavado de dinero sea real, la acción debe ser instantánea, imagínate nada más. Protección de sistemas financieros. La Corte estableció que la estabilidad de los bancos es de interés público. Permitir que el dinero de procedencia ilícita, narcotráfico, corrupción, trata, etc., 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 circule libremente contamina la economía formal. Es por ello que se le otorga a la UIF la facultad de limpiar el sistema de forma preventiva, protegiendo a las instituciones bancarias de ser utilizadas como herramientas de crimen. Pues bueno, tenemos varios negocios que se prestan para lavado de dinero. Ya después igual daremos un curso sobre la prevención del lavado de dinero, el famoso PLD, para poder llegar a las empresas y poder capacitar a los recursos humanos, a los abogados en compliance y demás, que también es un tema muy interesante esto del famoso PLD. El derecho a la audiencia posterior. En este punto técnico más importante, la Corte decidió que la Constitución no se viola porque el derecho a la defensa no desaparece, solamente se mueve de lugar. Imagínate nada más. Hazme ese pinche favor que primero te congelan, primero te bloquean, después te notifican y si no contestas, pues ya te embargan. Aunque no te avisen antes de bloquear para no alertar al sospechoso, están obligados a darte la oportunidad de defenderte después, como el afectado puede acudir a la UIF a demostrar la legalidad de su dinero. Tras el bloqueo, la Suprema Corte consideró que el debido proceso se cumple. Es ahí donde te van a tumbar el amparo. Argumentos a favor, argumentos en contra, ya tú me dirás de cuál estás de este lado. Argumentos a favor. La postura de la Corte y el Gobierno, quienes apoyan la medida, se centran en la seguridad nacional y en la protección de la economía. Eficacia contra el crimen, principalmente el argumento que es el dinero, es la sangre del crimen organizado. Si el Estado no puede congelarlo rápido, la persecución penal es inútil porque los delincuentes vacían las cuentas en minutos. Soberanía nacional. Se argumentó que México no debe de depender de que una agencia extranjera como la DEA pide el bloqueo para que la UIF actúe. El Estado mexicano debe tener la autonomía para proteger su propio sistema financiero. Ja, 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 ja. Argumentos en contra. Nos dice, quienes votaron en contra. Okay. Quienes votaron en contra o critican la medida que se enfoca en el debido proceso y en el riesgo de abusos. Violación a la persecución, a la presunción de inocencia. El congelar cuentas sin que un juez revise las pruebas primero se trata al ciudadano como culpable antes de demostrarlo, efectuando su capacidad de pagar comida, medicinas o nóminas. Imagínate. Riesgo del uso político. Sin filtro de un juez existe el temor de que la UIF utilice como un brazo ejecutor para presionar o castigar opositores políticos, empresarios o críticos del gobierno bajo excusa de sospecha. Entonces, aquí no solamente es para personas extranjeras, sino también para aquellas personas que hablen en contra de la 4T, porque van a ser personas grises, personas sospechosas de todo ingreso que llegara a tener en su cuenta bancaria. Inseguridad jurídica. Los criterios señalan que el concepto de indicios suficientes es muy subjetivo, lo que para la UIS es sospechoso. Para un juez podría no serlo, pero el daño económico al usuario ya está hecho, ya te bloquearon, ya te amolaron al momento que se existe este bloqueo. Parálisis económica. En el caso de las empresas, un bloqueo de cuentas sorpresa puede llevarlas a la quiebra. Pues obviamente, ¿cómo le vas a pagar la nómina y el tema de pagos de lo que sería los servicios de tu empresa? ¿Cómo los vas a pagar? Es impresionante esta nueva reforma. ¿Seguridad financiera o exceso de poder estatal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente existe una seguridad financiera o un exceso de poder? ¿A quién puede afectar realmente? Esta es una de las partes más importantes de este temario porque la Suprema Corte solo afecta a grandes criminales, sino que amplía el radar hacia otros grupos que ahora son más vulnerables ante un bloqueo sorpresa. Personas con discrepancia fiscal. En este grupo encontramos los que reciben depósitos en efectivo, constantemente no coinciden con sus ingresos declarados ante el SAT, ¿vale? Prestan su cuenta a los llamados prestanombres o personas que reciben dinero de terceros para hacer un favor. Pueden ver que sus cuentas congeladas sea origen del dinero rastreado por la UIF. Empresas,
Empresas y personas morales, el impacto más fuerte. Para una empresa el efecto es devastador porque el bloqueo total o inmediato afectaría el pago de nóminas, el pago a proveedores, empresas que manejan mucho efectivo, gasolineras, constructoras, comercializadoras, están bajo la lupa constante de los algoritmos de la WIF. Usuarios de actividades vulnerables. Si realizas transacciones de sectores que la ley considera un riesgo, estás en un radar. Compradores de inmuebles, autos de lujo o joyas, usuarios de criptomonedas, quienes mueven grandes cantidades de activos virtuales, donantes y asociaciones civiles que reciben fondos internacionales o de fuentes no claras. Obviamente también entra aquí las asociaciones religiosas. ¿Por qué no? Porque también son temas de donatarias, asociaciones donatarias, donde pues reciben cantidades de dinero impresionantes. Políticos y funcionarios públicos. El nuevo criterio facilita el bloqueo de cuentas de servidores públicos bajo una investigación por corrupción o enriquecimiento ilícito. Antes estos personajes solían ganar tiempo mediante amparos por la falta de orden judicial. Ahora la UI puede inmovilizar los recursos inmediatamente para evitar que se desvíen los fondos o que se mueva el dinero. El daño colateral, los ciudadanos por error algorítmico también entran en temas de afectación. Debido a que la investigación inicia con la inteligencia artificial y modelos de riesgo, existe el riesgo de que falsos positivos, personas con nombres similares a un delincuente, lo que bien aquí llamamos la homonimia. Homonimia. Bueno, que sea homónimo, que tengan datos similares a los de un delincuente por temas de financiamiento. O que realizaron una operación legítima pero atípica, como venderse una propiedad o recibir pagos total de un golpe. Por ejemplo, cuando te llega la famosa caja, cuando te llega un dinerito de más. Impacto familiar. Si se congela la cuenta del sustento familiar, se afecta el exceso de alimentos, servicios básicos de salud mientras se desahoga el derecho de audiencia. Entonces, no solamente estás afectando tu estado y beneficiándote para prevenir temas de seguridad nacional, sino también estás afectando el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la comida, etc. etc. Pero bueno, eso no le importó a los ministros de la 4T. La notificación de inicio es un reloj de tiempo. El banco es quien suele avisarte. A partir de ese momento tienes 5 días hábiles para acudir a la WIF. Importante, no necesitas que te llegue un papel a tu casa, simplemente el aviso del banco de que tu cuenta está en la lista de personas bloqueadas para iniciar el proceso. Con eso tienen. Solicitud de audiencia o garantía de defensa. Debes presentar por escrito ante la WIF solicitando el acceso a tu expediente. O sea, ya tienes un expediente, yo creo que así, de entrada. ¿Qué pides aquí? Que te digan exactamente qué operación o bandera roja activó el bloqueo. El derecho de audiencia. La Corte estableció que la WIP está obligada a recibirte para que des tu versión de los hechos. Imagínate cuántas personas no van a acudir a la WIP. ¿Dónde estará la WIP? Vamos a ver dónde está la WIP. A ver. ¿Dónde está la WIF? ¿Dónde está ubicada la WIF? ¿Qué dice? Mira, la WIF está ubicada, por si algún día te llega alguna notificación o te avisan, está en Avenida Constituyentes número 1001, Colonia Belén de las Flores, Lomas Altas, Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Órale, órale, sí. Bueno, si eres de otro estado, me imagino que hay varias WIF dentro de varios estados de la República. Ya si no, si eres de otro estado de la República, no eres de la Ciudad de México, pues bueno, acá te vamos a ver. Desbloqueo parcial, el salvavidas para empresas. Bajo el nuevo criterio, se ha vuelto común solicitar el desbloqueo de montos específicos. Pago de nómina y seguridad social. Las empresas pueden demostrar mediante listas de raya y registros ante el IMSS que necesitan el dinero para pagar a sus trabajadores. Gastos de subsistencia. Las personas físicas pueden solicitar acceso a una parte de sus fondos para alimentos, rentas o servicios básicos mientras dura la investigación. ¿Cómo recupero mi dinero? Periodo de prueba, 10 días.
Una vez que conoces la razón del bloqueo, tienes 10 días hábiles para entregar documentos, contratos compraventa, facturas, FDI, declaraciones de impuestos, estados de cuenta de origen y de destino. Resolución de la WIP. Posteriormente, la autoridad tiene hasta 15 días para decidir si tus pruebas son suficientes para sacar el dinero de la lista de bloqueos. Si ganas la WIP, ordena el banco liberar tus cuentas de inmediato. Si pierdes, el bloqueo se mantiene y es aquí donde inicia el juicio de amparo. El juicio de amparo, la última instancia, la última ratio. Si la WIF se niega a desbloquearte, ahora sí vas ante un juez de distrito. Ojo, ya no puedes argumentar que no hubo orden judicial porque pues, la corte ya dijo que no hace falta, no, o sea, no es necesario. Tu defensa debe ser de fondo. Tienes que probar que la WIF valoró mal tus pruebas y tu dinero es 100% tuyo, 100% lícito. Hoy primero bloquean, después te preguntan. Te lo dejo de tarea. Y cerramos ya este curso con estas diapositivas. El fin de la impunidad procesal por forma, la conclusión más importante es que se acabó la era de ganar amparos por errores de procedimiento. Antes muchos bloqueos se lograban solo porque la WIP no tenía una orden judicial o una petición extranjera. Hoy la batalla legal se movió al fondo. Ahora lo que importa es demostrar de dónde salió el peso más el centavo que tienes en tu tarjeta y el fortalecimiento del Estado frente al individuo. La Suprema Corte le otorgó un superpoder administrativo a la UIF al validar que el bloqueo es una medida preventiva y no una sanción. La Corte priorizó la seguridad nacional y el tema del terrorismo, imagínate, nada más. La tecnología como juez y parte. La vigilancia ya no depende de la institución de un financiero, de un funcionario, sino de un algoritmo de modelos de riesgo. O sea, ya la IA ya va a depender de si te bloquean o no. La conclusión para cualquier usuario de sistema financiero no es la inteligencia artificial, está en el monitoreo de patrones en tiempo real. Un comportamiento atípico, aunque sea lícito, puede activar un bloqueo automático, lo que obliga a una mayor educación financiera. La transparencia total. En este nuevo escenario, el secreto bancario es prácticamente inexistente para la autoridad. La única forma de reducir el riesgo o salir librado de esto es mantener una trabalización absoluta, o sea, tener un tema de números bien registrados, bien registrados. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué podemos hacer? Obtén tu constancia con valor curricular, sé conocer aquí con nosotros, accede a una asesoría legal personalizada, participa en los próximos cursos de capacitación, que obviamente se vienen muchos, ya llevamos 7, y contáctanos al más 52 56 69 17 77 89 y con todo gusto te daré información y asesoría personalizada sobre este tema y los otros cursos que hemos tenido. Muchas gracias por tu atención, te agradezco por haber llegado hasta el final de este curso. Muchas gracias, espero te haya llamado la atención y como este curso daremos más de relevancia que tenemos aquí en México. Y pues bueno, los saluda, les desea un excelente día, excelente tarde, excelente noche, dependiendo la hora en que nos vean. Soy el doctor Jorge Sánchez, licenciado en Derecho, perito en Criminalística, en Psicología Forense, con más ya de 10 años en el ámbito de la educación y CEO de alcance internacional en capacitación International Reaching Training, formación que trasciende fronteras, ya oficialmente capacitadores ante CEP Conocer nacional e internacional que nos da mucho gusto a través de las métricas de estas redes sociales. Podemos decir que ya a partir de ahora todas nuestras constancias tendrán un valor nacional e internacional. Muchas gracias. De mi parte sería todo.